Bendiciones para todos. Les saluda el pastor Luis Vega, maestro del Colegio Bautista de Teología del Salvador. Y es para mí un gusto dirigirme a ustedes en estas clases virtuales que estamos grabando como Seminario Bautista de Teología. Es para nosotros un gusto que usted nos escuche, nos vea, y a la misma vez aprovecho para invitarle a que usted pueda iniciar sus estudios en teología en nuestro colegio. El Colegio Bautista de Teología del Salvador nos encuentra en el edificio Gamaliel. En el primer nivel están las oficinas administrativas para que usted pida mayor información respecto a iniciar sus estudios en teología. Para nosotros será un privilegio poderle recibir y poderle instruir en el conocimiento teológico, bíblico y pastoral de lo que conlleva ser un ministro o una sierva del Señor. Así que le esperamos. Y este día quiero comenzar a dar una serie de clases de la materia Costumbres y Geografía Bíblica. Es muy importante esta materia, al igual que todas las demás, puesto que en esta materia, amado amigo y hermano, usted y yo comprenderemos de mejor manera qué es lo que la Biblia nos habla referente a Israel, tanto en el Antiguo Testamento y cómo lo podemos ver hoy en nuestros tiempos actuales. Por eso es importante, repito, prestar atención a cada detalle que se está por aprender conforme los minutos en esta clase. También quiero comentarle que en esta materia de costumbres y geografía bíblica estudiaremos 4 clases en las cuales vamos a ir aprendiendo diferentes temáticas que se las quiero resumir a continuación. Primero vamos a estudiar el Medio Oriente antiguo, en la importancia de entender por qué la Biblia narra lo que narra en el Antiguo Testamento referente a la nación de Israel, que tuvo diferentes nombres, que ese tema ya lo vamos a tocar en clases más adelante. También vamos a estudiar Israel del Antiguo Testamento. Es muy importante hacer la distinción entre el Israel del Antiguo Testamento y el Israel actual. Es muy importante hacer la diferencia en eso. También vamos a estudiar los accidentes geográficos de Israel. Vamos a ver las diferentes divisiones que Israel tiene, hablando en su territorio, hablando en su hidrología y hablando en temas más específicos que más adelante tocaremos. Y finalizaremos hablando de los lugares de los patriarcas. Vamos a ver las rutas que la Biblia narra, que nuestros patriarcas en la Biblia pues recorrieron. Con esto en mente, vamos a comenzar ahondando en esta primera clase. Y el tema número 1 que nos compete abordar es el Medio Oriente Antiguo. Bueno, referente al Medio Oriente Antiguo, quiero contarle que hay un tema que ha sido muy estudiado por historiadores, por teólogos, por personas cultas. Y ha sido el tema de lo que conocemos como la media luna fértil. ¿A qué nos referimos con esto? Que la media luna fértil es la región de Oriente Medio que se curva en forma de media luna y que abarca desde el Golfo Pérsico hasta el sur de Israel y abarcando también parte del delta del Nilo en Egipto. Con un mapa podemos ilustrar esto muy bien, toda el área que abarcaba la media luna fértil. Pero es mi interés que usted y yo comprendamos este día que tiene su nombre debido a la peculiaridad forma que tuvo esta área, que como dije hace unos minutos, tiene una forma o tuvo una forma de media luna. Y se llamaba media luna fértil porque también era una zona o fue una zona muy fértil para el comercio, entre otras cosas que ya vamos a tocar en detalle más adelante.
Pero esta región de la media luna fértil fue reconocida por mucho tiempo y sigue en tema de estudio hasta el día de hoy, debido a sus contribuciones esencialmente culturales a nivel mundial, derivadas de civilizaciones como la antigua Mesopotamia y Egipto. Y por eso es importante entender que cuando nos referimos a la media luna fértil, no solo lo hacemos desde el plano de vista historiador, sino también del plano de vista bíblico, y ya vamos a entrar en eso. La media luna fértil está relatada en la Escritura con menciones de lugares específicos. Por ejemplo, en Génesis 2, del 8 al 14, se narra la mención del río Éufrates. Y es precisamente en esta zona donde está cerca lo que se conoce que pudo haber estado el jardín del Edén en su debido momento. Y esto lo asociamos debido a la mención bíblica de Génesis 2 del 8 al 14, que usted lo puede estudiar en su casa o en el lugar que usted prefiera. La media luna fértil también se llamó así porque además de ser fértil, repito una vez más, su forma parece a la de una media luna que tiene un extremo desde el Golfo Pérsico y otro extremo hacia el norte, que se va curvando hacia el oeste para finalizar en el mar Mediterráneo. De esta manera, al tener esa forma, rodeaba o abarcaba los bordes del desierto de Arabia, que dicho sea de paso es un desierto seco, rocoso y arenoso. Y algo, fíjese muy bien, amado oyente, es que es interesante que en la media luna fértil, a pesar que era fértil, algo paradójico o contradictorio era que no llovía mucho, fíjese. No llovía mucho en esa zona. Y usted se deberá preguntar, bueno, si no llovía mucho, entonces ¿por qué era fértil? Esa es una parte de los temas que nos atañe el día de hoy. Y yo le quiero contar por qué era eso. Bueno, resulta que en la media luna fértil, a pesar que no llovía mucho, sí había ríos, de los cuales ya vamos a hablar en detalle más adelante en las siguientes clases. Pero en la media luna fértil habían ríos y al norte de la media luna fértil habían montañas que tenían nieve en sus cimas. Es decir, estaban al norte de la media luna fértil las montañas que en la cima de las mismas tenían nieve. Y esa nieve eventualmente se derretía y pasaba por las laderas, descendía por las laderas y llegaba a las tierras llanas, es decir, a lo plano, en donde se formaban dos grandes ríos que iban a desembocar al Golfo Pérsico. Y estos dos ríos, atención a lo que le voy a comentar, eran el río Tigris y el río Éufrates. Estos dos ríos son importantes en la historia bíblica, en la historia de Israel también lo es, y por eso lo estamos estudiando en esta ocasión. Y si usted me ha puesto atención, recordará que le mencioné minutos atrás la palabra Mesopotamia. Pues precisamente esa palabra Mesopotamia tiene relación con estos dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, porque esta palabra Mesopotamia, que viene del idioma griego, su significado es literalmente entre ríos. Es decir, que la región que estaba entre el río Tigris y el río Éufrates es la región que se conoció en la historia como Mesopotamia. Con esto en mente, también quiero contarle que la media luna fértil como tal tuvo características muy particulares que me gustaría darle a conocer a usted que nos ve y nos escucha. Toda la extensión territorial que le mencioné de la media luna fértil, desde el Golfo Pérsico hasta el sur de Israel, quiero contarle que toda esa área tuvo una extensión de
2.184.000 kilómetros cuadrados. ¿Se imagina cuánta extensión de tierra? 2.184.000 kilómetros cuadrados. Y como toda esa extensión, por supuesto, tenía que tener sus límites, es decir, sus puntos hasta dónde llegaba. Y yo quiero comentarle acerca de esos límites. Por una parte, al este y al norte, por las cordilleras, de las cuales vamos a hablar más adelante. Al este y al norte, por las cordilleras, los límites eran Zagros, Armenia y Tauros. Esos eran los límites al este y al norte por las cordilleras de nuestra media luna fértil. También quiero contarle que al oeste limitaba con el mar Mediterráneo y por su parte al sur también limitaba con el desierto arábigo. Por supuesto, la media luna fértil no solo tenía límites, sino que también tenía países que conformaban esa región de más de 2.184.000 kilómetros cuadrados. Estos países que comprendían la media luna fértil eran Asiria y Elam. Estos estaban ubicados entre el monte Zagros y el río Tigris. También estaba Mesopotamia y Caldea, que estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, que es la mención que le decía minutos atrás. Esa región entre los dos ríos es la conocida Mesopotamia. También quiero comentarle que los países de la curva occidental dentro de la media luna fértil son Siria, Fenicia y Canaán o Israel, que es el mismo porción de tierra con diferente nombre, lo cual también ya vamos a tocar más adelante en una nueva clase en detalle. Siguiendo con los países de la media luna fértil, los países que colindaban con la media luna fértil, es decir, los países vecinos de la media luna fértil, son Armenia, Media y Persia. Estos países son los que eran los países vecinos dentro de la media luna fértil. Armenia, Media y Persia. También quiero comentarle que estábamos hablando acerca de las cordilleras y hoy se lo quiero mencionar un poco más en detalle. Bueno, nosotros hemos de recordar que en la Biblia se narra aquel acontecimiento del diluvio. Y en el diluvio se nos narra que Dios le manda a Noé a construir un arca para que se salvase él, su familia y algunos animales que la Biblia describe en detalle. Pero cuando el diluvio, las aguas del diluvio bajan, el arca en el que se conducía Noé y todos ahí a bordo, dice la escritura que descendió y fue a parar al monte Ararat. Bueno, esto téngalo usted en mente porque es importante recordarlo, puesto que el monte Ararat en Armenia, en los tiempos bíblicos, aclaro eso, tiene 4 ramales que constituyen las 4 cordilleras que encierran la media luna fértil. Y esas cordilleras que menciono a continuación son las siguientes: Caspio, que va a dar hacia el mar Caspio, Zagros, Líbano y Tauro. Repito, las 4 cordilleras que encierran la media luna fértil son Caspio, Zagros, Líbano y Tauros. Estas cordilleras, quiero contarle que precisamente en el monte Ararat es donde el arca tocó tierra y descendió, lo que hoy podemos ubicar actualmente como el país de Turquía. Y muy cerca también de la frontera entre Rusia y Armenia. Allí la escritura nos narra que se estacionó por casi 8 meses antes de que Noé y su familia y los animales bajaran a la tierra. Y eso es importante porque si usted nota, al estudiar la Biblia y al estudiar el contexto de
las costumbres y la geografía bíblica, uno va comprendiendo de mejor manera por qué la Biblia dice lo que dice. Y evitamos así sacar interpretaciones incorrectas del texto sagrado, la Biblia. Siguiendo, quiero comentarle acerca de los ríos de la media luna fértil. Fíjese que la media luna fértil, aparte de tener esas cordilleras, los países colindantes, los límites y la extensión territorial, también tuvo ríos que regaban la curva oriental dentro de la media luna fértil. Y puedo mencionarle aquí dos grandes ríos que se encargaban de eso. Bueno, el primero de estos ríos es el río Tigris, o también llamado el río Hiddekel. Río Tigris o Hiddekel. Y este río está mencionado en Génesis capítulo 2, versículo 14, específicamente con el nombre de Hiddekel. Pero cuando usted lee en la Biblia, amado hermano, el río Tigris o Hiddekel se está refiriendo al mismo río que regaba la curva oriental dentro de la media luna fértil. Y el otro río, y muy importante, es el río Éufrates. De manera que los ríos que riegan la curva oriental dentro de la media luna fértil son el río Tigris o Hiddekel y el río Éufrates. Esos dos son los ríos que riegan la curva oriental. También la curva occidental era regada por dos ríos también. A diferencia de los anteriores, que era la curva oriental, en esta curva occidental, los ríos que regaban esta curva eran el río Orontes y el río Jordán, que también es muy importante en la Biblia, por cierto. Repito, los ríos que riegan la curva occidental son el río Orontes y el río Jordán. Teniendo en mente esto, amados hermanos, tenemos que entender también que el río que está cerca de la extremidad occidental de la media luna fértil es el Nilo. Un río muy, pero muy conocido, también muy importante en la historia, no solo bíblica, sino en la historia de la humanidad. Mientras que el río que está al norte de la curva oriental es el río Araxis. El río Araxis. Si usted le ha prestado atención a lo que hemos estado hablando, se podrá dar cuenta que hemos estado abarcando diferentes límites, países que conforman la media luna fértil, los países vecinos que colindan con la media luna fértil, los ríos que riegan tanto la curva occidental como la curva oriental, y todo esto nos debe de poner en una perspectiva más amplia de lo que la Biblia menciona y narra acerca de esta región conocida como la media luna fértil o también asociada a Mesopotamia. Pero también hay algo muy importante que le quiero compartir, y es que esta región fue muy importante porque ¿se acuerda que le mencioné hace unos minutos del arca de Noé? Bueno, sabemos por la Biblia que cuando el diluvio llega a su fin, Dios le da la orden a Noé de repoblar la tierra. Es decir, recuerde que en los acontecimientos del diluvio, todo animal y toda carne se perdió su vida, llegó a su fin, y solo Noé, su familia y los animales que estaban en el arca siguieron con vida. La tierra tenía que ser poblada nuevamente, y por eso es que vamos a hablar a continuación de las naciones de Noé. Las naciones de Noé. El capítulo 10 del libro de Génesis en nuestras Biblias, fíjese que es un pasaje muy rico en conocimiento, porque encierra valores religiosos y morales, porque nos enseña que el mérito de ser fidedigno, este relato, es porque nos muestra un cuadro sinóptico de las naciones, los pueblos y lugares antiguos. Y por eso también es muy importante hablar de los descendientes de Noé, que de ahí vienen las naciones de Noé. Bueno, sabemos siempre por el relato bíblico que Noé tuvo descendientes,
y podemos mencionar a 3 de ellos: Sem, Cam y Jafet. Estos 3 descendientes de Noé, según la historia bíblica, la Biblia le va a prestar más atención a los descendientes de Sem que a los descendientes de Cam y de Jafet. ¿Por qué razón la Biblia le pone más atención a los descendientes de Sem que a los descendientes de Cam y de Jafet? Bueno, porque en los descendientes de Sem se encuentra entre los primeros el gran patriarca Abraham. Por eso es muy importante, todas estas clases, yo le invito a que usted vaya tomando sus anotaciones, vaya prestando atención, y también una vez más la invitación a que venga a nuestro seminario en el Colegio Bautista de Teología para que pueda seguir aprendiendo más, ya sea de manera presencial o virtual. Hablemos en detalle un poco de las naciones de cada uno de los descendientes de Noé. Bueno, de las naciones de Jafet, por su parte, que todo esto está descrito en Génesis capítulo 10, versículo 2. Estas naciones la forman los pueblos indoeuropeos o arios. Estas naciones nos referimos concretamente con sus nombres a Gomer, lo que ahora es o en ese momento también fue Europa; Madai, lo que era en su momento Media; Tubal y Mesec, lo que en su momento fue Rusia. También nos referimos a Magog, que es Asia; Javán, que es Grecia; y Tiras, que se refiere a Asia Menor. Esto era relacionado a las naciones de Jafet. Se la repito una vez más: Gomer o Europa, Madai o Media, Tubal y Mesec, que significa o es Rusia; Magog, que es Asia; Javán, que significa o es Grecia; y Tiras, que es Asia Menor. Por esas es con relación a las naciones de Jafet. Por su parte, las naciones de Cam, que también están descritas en Génesis capítulo 10 y versículo 6, se establecieron en su mayor parte en África y en la parte oriental del Mediterráneo. Esa fue su ubicación geográfica, pero las naciones propiamente nos referimos a Cus o Etiopía, Fut o Libia, Misraim o Egipto y Canaán o Palestina. Que estos dos nombres ya los vamos a tratar, estos dos últimos nombres, Canaán y Palestina, ya los vamos a tratar más en detalle más adelante cuando veamos en otra clase los nombres de Israel. Pero note cómo está distribuido en áreas geográficas diferentes, tanto las naciones de Jafet, que estábamos hablando que los pueblos indoeuropeos o arios, mientras hoy estamos hablando de las naciones de Cam, que se establecieron en su mayor parte en África y en la parte oriental del Mediterráneo. Y también queremos hablar en mayor detalle en las naciones de Sem, que esto está también descrito en la Biblia en Génesis capítulo 10, versículo 22. Bueno, en el relato bíblico se nos dice que las naciones de Sem poblaron el Asia desde el Mediterráneo hasta el mar Índico. Y es precisamente de esta raza, de los descendientes de Sem, de donde Dios escogió a su pueblo. Por eso, amados hermanos y amigos, es importante saber de dónde se origina, valga la redundancia, los orígenes de lo que más adelante será conocida como en la historia bíblica y en la historia secular como la nación de Israel. Tenemos que entender su origen, de dónde viene. Por eso es importante la geografía bíblica y las costumbres de aquel momento también. Bueno, las naciones de Sem eran comprendidas o fueron comprendidas por los siguientes países: por Elam, por Lut, o que también
es Lidia, por Arfaxad, que es Caldea, por la región o el país de Asur, que es Asiria también, y por Aram, que también es Siria. Se la repito, las naciones de Sem fueron Elam, Lud o Lidia, Arfaxad o Caldea, Asur o Asiria y Aram o Siria. Con esto en mente, amados hermanos, tenemos que entender que la región mencionada como la media luna fértil fue la cuna de la creación. ¿Por qué motivo? Bueno, porque precisamente al estudiar esta área de la media luna fértil, que es todo el tema general que estamos tratando en esta primera clase, entendemos que al estudiarla, al comprenderla, nos brinda herramientas básicas con las cuales las civilizaciones en ese momento se nutrían, crecían y se expandían. Y es donde ahí nacieron los primeros imperios, los primeros pueblos netamente comerciales. Y en otras palabras u otra forma de decirlo, fue el origen, fíjese bien, de la civilización como la conocemos hoy. Por eso es muy importante entender todo lo relacionado a la media luna fértil. ¿Por qué más? Bueno, déjeme contarle que este tema maravilloso de la media luna fértil explica el escenario geográfico donde se desarrolló gran parte de la historia bíblica. La media luna fértil es la región muy protagónica en diversos relatos de la historia de la Biblia y fue una zona privilegiada por la presencia de ríos, tierras cultivables y rutas comerciales, que es algo que no hay que pasar desapercibido por detalles que más adelante hemos de tocar. De manera que, ¿cuál es la importancia bíblica de estudiar la media luna fértil? Bueno, es importante porque esta región o dentro de esta región se ubicaron civilizaciones, atención, como los sumerios, como Babilonia, Asiria y Egipto, civilizaciones que han aportado mucha riqueza cultural a la historia de la humanidad. Por eso es importante entender que esta área conocida como la media luna fértil es importante porque ahí se ubicaron civilizaciones como los sumerios, Babilonia, Asiria y Egipto. También es importante porque hace unos minutos mencionaba que precisamente de la región de Caldea y más específicamente de Ur de los Caldeos es donde Abraham sale de esa área de Ur de los Caldeos en Mesopotamia hacia la tierra que el Señor le iba a mostrar. Entonces es muy importante, no podemos estudiar la Biblia, no podemos hablar de Abraham sin entender el contexto bíblico, teológico y geográfico de los tiempos de Abraham. También Israel se ubicó, fíjese muy bien, Israel se ubicó en el extremo occidental de la media luna fértil. Es decir, si usted lo ve, Israel estaba como en una especie de puente que conectaba 3 continentes al mismo tiempo. Y por eso la ubicación de Israel, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros tiempos, es una ubicación muy, pero muy estratégica. Y por eso los enemigos del pueblo de Dios han buscado apropiarse de ese terreno. Por eso es muy importante entender que muchos de los acontecimientos bíblicos ocurrieron dentro de esta región. Es muy importante entenderlo porque no podemos hablar de un terreno ajeno al que la Biblia menciona, donde sucedieron diferentes eventos, donde se dieron guerras, donde se dieron contiendas, donde se dieron inmigraciones y muchas cosas que
más adelante tocaremos en detalle. Y usted dirá, mire, pero yo lo que quiero es comprender un poco más de lo que la Biblia dice. Bueno, para nosotros hoy en día es importante comprender la geografía bíblica, porque esto, atención a lo que le diré, nos ayudará a interpretar de manera correcta la Biblia y a entender los movimientos que se dieron dentro de esta área conocida como la media luna fértil. Nos ayudará a entender las guerras que ahí sucedieron por parte de los imperios que le mencioné anteriormente. Vamos a entender por qué de las migraciones hacia esta área de naciones fuera. Vamos a entender también las rutas comerciales que los imperios del momento tenían en su planificación comercial para ejecutar, que todo esto está mencionado, amados hermanos y amigos, en las Escrituras. Por eso es importante que usted y yo comprendamos toda esta región llamada la media luna fértil, que si usted ha ido prestando atención a cada detalle que le he dicho, podremos entender y llegar a la conclusión de que la media luna fértil ha sido muy importante en los tiempos bíblicos y en los tiempos históricos, puesto que todos los acontecimientos que le he mencionado nos ayudan a tener una mejor y una mayor comprensión de lo que la Biblia habla en detalle. Finalizo diciéndole que esta clase número 1 hemos hablado de ese gran tema importante que yo deseo que usted lo tenga en sus estudios y en su mente, y es del Medio Oriente Antiguo. Incluimos la media luna fértil, sus características, sus límites y muchos detalles más que usted los puede repasar retrocediendo los minutos en esta clase. Para mí ha sido un gusto dirigirme hacia cada uno de ustedes y continuaremos hablando en mayores detalles siempre de Israel en la clase número 2. Que el Señor les bendiga a todos.